Las novenas Jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. El catedrático de Arqueología en la Universidad de Sevilla, José Beltrán, fue el primer ponente en abrir las jornadas el viernes 18 de febrero por la tarde, con su conferencia El territorio de Mijas en el marco de la Bética romana. José Beltrán, licenciado y doctor en Arqueología por la Universidad de Málaga, ha sido profesor en la Universidad de Córdoba y actualmente es catedrático de Arqueología en la Universidad de Sevilla. Especialista en arqueología clásica, historiografía arqueológica, dirige el grupo de investigación, historiografía y patrimonio andaluz dentro del Plan Andaluz de Investigación. Ha dirigido 7 proyectos de I+D+I a nivel nacional, el último de los cuales en vigor sobre arqueología de Itálica, además de varios regionales y acciones internacionales, con universidades de Italia y Portugal. Es autor, editor de 35 libros científicos y de más de 300 obras de otras publicaciones científicas. Ha sido director de la editorial Universidad de Sevilla y vocal de la Comisión de Arqueología de la Junta de Andalucía. Miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico numerario de la Real Academia de Antequera y finalmente vocal del Consejo Asesor de la candidatura de Itálica Patrimonio Mundial. Es mijeño consorte y de corazón y bueno, es una de las personas que, como con otras muchas de las que estáis aquí también, que están aquí desde el inicio de la jornada y bueno, es un placer y te agradecemos tu presencia. Pues gracias, José. Digo que somos viejos conocidos porque en realidad es verdad. Al menos yo estoy aquí desde el principio, desde el 2003 creo que fueron las primeras y consecuentemente vamos a cumplir ya mismo 20 años de jornadas y en ese sentido se decía antes en la presentación y yo lo refrendo así, es una actividad que se ha convertido en un referente no solamente para la cultura mijeña sino también para una actividad cultural de la provincia malagueña e incluso pues del ámbito andaluz y que una villa como Mijas impulse su cultura con jornadas como estas que se hacen bianuales. Hemos tenido además la suerte, como decía Paco Guti, de haber sorteado este confinamiento y esta pandemia por los pelos, pero bueno, aquí estamos de nuevo y esperemos que dentro de otros 2 años pues estemos también presentando resultados de nuestros trabajos, de nuestra investigación, etcétera. Bueno, después del emotivo acto que hemos tenido anteriormente, que por cierto felicito a las ganadoras del premio y también a Remedios por esa espléndida, bueno, la obra la conocía, pero sobre todo por esa espléndida publicación. Hay que resaltar que tanto las actas de las últimas jornadas como este libro sobre gastronomía tradicional mijeña tienen una edición cuidadísima y ha mejorado mucho. Yo que he sido director de la editorial de la Universidad de Sevilla por 5 años, puedo hablar con conocimiento de causa y en ese sentido le digo felicito tanto a Paco, a Óscar, a la Concejalía de Cultura y bueno, a toda la corporación mijeña por este esfuerzo y por los resultados de este esfuerzo. Por lo tanto, los 2 sentimientos que me embargan ahora son, en primer lugar, de agradecimiento y de felicitación. Agradecimiento por permitirme estar de nuevo hoy aquí y felicitación, ya digo, por esta continuidad en esta actividad cultural y en estos resultados. Yo siempre he defendido que el libro es fundamental para mantener el conocimiento y para difundir ese conocimiento que a veces queda muy restringido en determinados ámbitos y no se da la adecuada difusión. Y en ese sentido el libro es fundamental. Y yo lo defiendo siempre, y así he estado 5 años apartado de la docencia y la investigación precisamente para gestionar lo que ha sido la labor editorial de la Universidad de Sevilla en todos los ámbitos. Por eso me permito también quizás una sugerencia, y es la posibilidad, teniendo en cuenta que ya vamos por la 8ª publicación, que dentro de poco será la 9ª y que vamos a llegar a la 10ª, quizás plantearse pues la publicación también como libro electrónico, es decir, recuperar lo que son esos libros impresos y de alguna manera darle una mayor difusión
mediante su incorporación a lo que son los libros digitales, que ahora tienen tan amplia divulgación y que tienen sobre todo unos canales de distribución mucho más importantes y más amplios sobre todo. Es un esfuerzo, pero yo creo que puede ser recompensado si en el futuro, ahora o próximamente, pues esos libros se ponen también a libre disposición de todo el mundo, no solamente de los mijeños y de los más cercanos a este círculo, como libros electrónicos. Bueno, quede ahí la cosa. Cuando ahí vemos la cubierta de esa primera edición de las Jornadas de Historia, Etnografía y Villa de Mijas, y ya digo que desde el 2003 hasta el 2022 pues llevamos 19 años asistiendo a este importante evento cultural. Ya digo, agradecimiento y felicitaciones a Paco, a Óscar, a Verónica y bueno, al alcalde que acaba de irse y a toda la corporación municipal y a todos los mijeños que apoyamos también, y me incluyo entre ellos, que apoyamos esta actividad. Cuando recibí el correo electrónico por parte de Paco y Óscar de qué tema iba a tratar este año, yo digo, se me están acabando los temas, porque en realidad yo me dedico a la antigüedad, al mundo clásico, desde un enfoque arqueológico, zapatero a tus zapatos, y en ese sentido, bueno, pues eché la vista atrás y ahora lo he vuelto a recordar al recoger este tomo. El año pasado, bueno, hace 2 años, hablé del uso del mármol de Mijas en la epigrafía antigua, el uso como soporte epigráfico. 2 años más atrás había hablado de su uso escultórico, me quedaba el arquitectónico. Pero bueno, pues he cambiado de tema y me planteé daros una charla, que será una charla breve, porque voy a ajustarme a la media hora de rigor. Yo creo que no podemos sobrepasarnos por respeto tanto a los organizadores como al resto de compañeros que intervienen, y por lo tanto lo que voy a ofreceros aquí son una serie de consideraciones generales que luego serán ampliadas lógicamente en la publicación editada. Pero ya digo que me planteé hablar más bien, dejo por tanto para dentro de 2 años quizás ese uso arquitectónico de lo que fue el mármol de Mijas, un mármol importantísimo en la Bética romana, en el Imperio romano, y me planteé pues hacer una serie de consideraciones sobre lo que fue el territorio de Mijas en época antigua, en época romana, sobre todo a partir de la lectura de un artículo que quizás muchas veces pensamos que lo que hace tiempo que se escribió no tiene vigencia. Por el contrario, hay obras, libros, artículos que tienen una vigencia, sobre todo en el campo de humanidades, no tanto en el campo de las ciencias tecnológicas. Podemos decir que tienen su fecha de caducidad, cada 5 años ha cambiado todo prácticamente, por eso no escriben libros, escriben artículos científicos. Pero nosotros no, las humanidades sí que tenemos esa pervivencia de los conocimientos. Y ya digo, repasando un artículo de mi maestro, el profesor Rodríguez Oliva, yo estudié, como se ha dicho, en la Universidad de Málaga, hice la tesis doctoral allí bajo su dirección. Precisamente se acaba de jubilar en este último curso, en noviembre, y en cierto modo pues le rindo también un homenaje con esta charla que hoy quiero impartiros aquí. Bueno, pues retomando la lectura de ese artículo que ahora mencionaré, de Pedro Rodríguez Oliva, pues se plantearan determinadas cuestiones sobre el territorio de Mijas a propósito, lógicamente, de su vinculación a lo que fue el municipium suelitano, en Suel. Ya sabéis que Mijas, ahí aparece marcado en ese plano de lo que era la Bética romana, donde sobresale sobre un hecho que es evidente, y es que fuera de lo que es el ámbito de la actual Italia, la península itálica, en las provincias occidentales, e incluso si nos referimos a las provincias orientales del Imperio Romano, la Bética es la provincia que tiene una mayor densidad de núcleos urbanos, de ciudades. Es cierto, no vamos a entrar en esa discusión, que en realidad cuando los romanos hablaban de la civitas estaban hablando de la comunidad de ciudadanos, ¿no? de una ciudad tal como nosotros lo entendemos, la antropización material del núcleo de un territorio en el que habita una comunidad de ciudadanos. Y en ese sentido, las civitates, que se plasman en fenómenos urbanos, en ciudades que son excavadas, yacimientos que a veces están bajo nuestras ciudades actuales, Málaga, Sevilla, Córdoba, grandes capitales de la Bética romana, y en otras ocasiones, mejor para los arqueólogos, están en despoblados, es decir, que no tienen esa superposición de urbes actuales.
Bueno, pues vean ustedes ahí esa enorme densidad, pues eran mucho más, cientos y cientos de ciudades más que a lo largo del Imperio Romano, sobre todo en dos grandes momentos, la época César Augustea, a finales de la República, y la época Flavia, la segunda mitad del siglo I después de Cristo, se conformaron como municipia frente o junto a las pocas colonias que en época republicana se habían desarrollado. Si nos acercáramos ahí como un zoom a ese territorio en el que se enclava actualmente el territorio mijeño, veríamos que está rodeado, lógicamente, tiene una conformación de litoral, puesto que era el Mediterráneo el que lo limitaba por la parte meridional, pero como ven está rodeado en cierto modo, a mayor distancia, por toda una serie de ciudades que responden a yacimientos actuales, ya digo, algunos despoblados, ahí tienen Acinipo, Ronda la Vieja, otros bajo ciudades pueblos actuales, Arunda, Ronda, Málaca, Suel. Si nos acercáramos un poco más, veríamos que el territorio mijeño, pues aparece, no está bien delimitado porque no podemos saber exactamente por dónde iban los límites del Áger. Cada ciudad tenía un territorio asignado y en ese sentido la mayor parte o casi la totalidad de nuestro territorio de Mijas correspondía al Áger, al territorium de Suel, que estaría enclavado, como saben, en el castillo de Fuengirola, en ese punto que la estrella marca, y rodeando ese territorio pues estaría Málaga, la Málaga romana, posiblemente delimitado por el río Guadalhorce, al norte Cártima, la Cártama actual, que quizás era la propia Sierra de Mijas y la Sierra Blanca la que delimitaba el territorio de Cártama, el cartimitano con respecto al suelitano al sur, y ya más alejado en la parte más occidental, pues tenemos ahí posiblemente Cilniana, que es muy posible que estuviera en el ámbito de las bóvedas, en ese territorio muy maltratado posteriormente por las construcciones modernas. Ya les digo que yo no me voy a pasar, por lo cual voy a mirar el tiempo y voy a ir ajustando el discurso también al tiempo que me vaya restando. Ahí tienen ustedes ese artículo publicado ya hace bastante tiempo, en los principios de los 80, creo recordar, en el que el profesor Rodríguez Oliva hablaba del municipium suelitanum, fuentes literarias y hallazgos epigráficos y numismáticos, en una obra que publicó el Departamento entonces de Prehistoria y Arqueología de Andalucía Oriental, 7 estudios. Repasando ese texto de mi maestro Pedro Rodríguez Oliva, con la genialidad que él acostumbraba, destacaba un hecho, o más bien dos, que quiero poner de resalte hoy aquí, porque además yo creo que es poco conocido. En primer lugar, como ven ustedes, la existencia en el marco del actual castillo de Fuengirola de una inscripción, lamentablemente desaparecida, pero que fue recogida en el siglo XVII por este erudito de aquella época, Bernardo Alderete, que sobre todo lo conocerán por su famosa obra del origen y principio de la lengua castellana, el primer estudio que se hace sobre la lengua y el origen de la lengua castellana, y en una de sus páginas recoge esta inscripción, está dedicada a Neptuno, consagrado al Neptuno Augusto, por un Lucius Iunius Puteolanus, que era un séviro augustal, y que in municipio suelitano, y esa es la importancia, a partir del siglo XVII se conocía ya la ubicación del municipium suelitano, es decir, de Suel, en ese lugar. Emil Hibner, cuando en el siglo XIX llevó a cabo la recopilación, que todavía es válida, sobre todo en aquellos fascículos que no han sido reeditados, de las inscripciones latinas de Hispania, lo recoge según la lectura de Aldrete, porque la pieza ha desaparecido ya, aunque la lectura, ya digo, de Bernardo de Aldrete es muy completa, y ahí tienen ustedes la reproducción de ese epígrafe, donde destaca sobre todo el cognomen del dedicante de la estatua a Neptuno, Puteolanus, y el municipium suelitano. Puteoli, ya saben que es el nombre antiguo de la actual Pozzuoli, en la costa de la Campania, ahí muy cerca de Nápoles, y fue el gran puerto de Roma que recogía
todo lo que llegaba del Mediterráneo, hasta prácticamente la época de Trajano, hasta cuando Trajano reforma el puerto de Ostia, más cercano a Roma, en la desembocadura del Tíber, construye ese gran puerto octogonal, que es una maravilla desde el punto de vista ingenieril, y en cierto modo Puteoli, Pozzuoli pierde la importancia que había tenido hasta entonces. Pero esa inscripción nos está diciendo de esas relaciones comerciales que existían tan intensas entre Suel, entre esta costa que ahora pertenece a Fuengirola, a partir del siglo XIX, como saben, cuando se desgajó del territorio de Mijas, pero que podemos considerarlo también, en grosso modo, en un sentido amplio, como algo similar a lo que es el resto del territorio mijeño. Vean ustedes ahí los pocos restos que quedan en la actual Pozzuoli, que es el famoso mercado, un enorme mercado con esa especie de kiosco central, en torno al cual pues se llevaba toda la comercialización de productos del Mediterráneo, ya digo, hasta prácticamente la época de Trajano. No es que perdiera entonces esa capacidad, pero sí que en cierto modo pues perdió la preponderancia que tenía en la República, en el Imperio Romano. Y el segundo, bueno, luego es verdad que el yacimiento del castillo de Fuengirola no ha dado, desde el punto de vista epigráfico, ya veremos que incluso tampoco desde el punto de vista arqueológico, también porque la investigación no se ha desarrollado, no ha dado pues elementos similares a este. Ahí tienen ustedes, en cierto modo, lo que es la vista aérea del cerro del castillo, con el castillo medieval, y luego la famosa finca de Girón, de José Girón, que se construyó en los años 60 y que cuando se construyó, y hay informes de ello, pues salieron a la luz, lógicamente, muchos restos arqueológicos porque la ciudad se extendía por esa ladera. Lo que se conoce sobre todo está un poco más hacia el oeste y son las piletas de salazones. El salazón del pescado, la pesca, por tanto, es la gran base económica de la costa bética, también de la Atlántica, prácticamente desde Portugal hasta la zona del sureste, Cartagena, toda esa costa bética y atlántica estaba jalonada en época romana de factorías de salazones. Periódicamente la prensa nos dice cómo se descubren nuevas factorías. Si habéis estado alguna vez en Velo Claudia, Bolonia, lo mismo, allí se ven fundamentalmente lo que era la base económica de estas ciudades y estos enclaves litorales, que era el salazón de pescado y todas las pastas que se sacaban de él, las salsas, como el garum fundamentalmente. Bueno, pues Suel, como también ocurre en Málaga, es simplemente darse un paseo por Málaga y ver las piletas, cómo lo inundaban todo, y sobre todo, bueno, no de una forma sincrónica, sino de una forma diacrónica, progresivamente, el tema de la comercialización, de la producción y la comercialización de las salazones de pescado van constituyéndose en la base económica fundamental. Ahí ven ustedes algunas fotografías de las últimas excavaciones que se han hecho en este ámbito del castillo de Fuengirola, no exactamente en el castillo, sino en la zona de la ladera, y algún elemento como ese fragmento de pedestal que posiblemente no, que sería el sostén para una estatua honorífica. No sabemos si a una divinidad como este Neptuno Augusto que la inscripción recogida por Aldrete nos refería, o alguno de los prohombres del Municipium Suelitanum. Lamentablemente, la fractura que tiene impide que conozcamos la inscripción que se grabaría en su frente y, por lo tanto, nos resta esa documentación histórica tan importante. El profesor Rodríguez Oliva, en ese trabajo que les ponía antes el inicio, también recogió con esta mala fotografía, porque era de una colección particular y no he podido encontrar una foto mejor, la cabeza que él clasificó, porque es un experto además en escultura romana, correctamente con una cabeza de sileno. Sería por tanto similar a la otra que os pongo ahí a la derecha, completa, y son unos típicos esculturas germaicas, se le llaman, que decoraban los jardines. Pompeya, Herculano, son lugares donde se puede contextualizar ese tipo de esculturas domésticas, porque eran propias de los jardines de las casas. Es decir, que ese elemento nos está acercando un poco a lo que desconocemos, que son las domus, las casas que tuvo Suel, pero que, se apuntaría, lógicamente no tendrían el esplendor de este jardín de la casa de los Beti en Pompeya, pero en cierto modo era la incorporación a un territorio como este en el que estamos nosotros aquí, de los modelos de vida romanos. Y en el artículo de Rodríguez Oliva, algo que yo creo que no ha sido destacado suficientemente. Si volvemos atrás, vemos que
se habla, perdón, yo creo que lo tengo recogido más adelante también, que se habla, ahí va, de una serie de textos, sobre todo la famosa Hora Marítima de Avieno, que es una obra tardía, tardorromana, pero que reproduce, curiosamente, algo que se había escrito 1000 años atrás, un famoso periplo Masaliota, Masalia, la actual Marsella, desconocemos el autor, pero que va marcando lo que serían los hitos costeros, es decir, era un navegante y pues, consecuentemente iba viendo desde el mar cuáles eran los hitos que la costa le iba ofreciendo. Y destaca, bueno, en este caso viene desde el Peñón de Gibraltar, lo que era Gibraltar, hacia las columnas de Hércules, hacia la zona oriental. Y habla del río Crisus, que se identifica con el río Guadiaro. Eso que dice un profundo abismo quiere decir que entonces era un estuario que se metía hacia el interior, como veremos que es propio de estos ríos antes de las colmataciones que se hicieron en época histórica. Y luego, en los versos 425, 425, nos habla que junto a ellos además está luego el cabo Barbetio, Iugum Barbetium. Schulten, que fue el que editó por vez primera en las Fontes Antiquae Hispaniae ese texto y lo comentó, decía que era el cabo de Calaburras, donde ahora está el faro, porque era el saliente más prominente entre la zona que venía desde el río Guadiaro hasta llegar a Málaga. El profesor Rodríguez Oliva decía que posiblemente más que el cabo de Calaburras sería la Sierra de Mijas, es decir, que era el hito importante que el navegante vería desde su barco mirando hacia el interior. Y por lo tanto defendía, y yo creo que con razón, que la Sierra de Mijas en época romana debió llamarse el Iugum Barbetium. Por lo tanto, algo que ya digo que ha pasado desapercibido y es el hecho de que esta sierra tuviera ya un nombre propio, podríamos decir, en época antigua, que derivaba incluso de los visitantes griegos de la época de, como mínimo, el siglo VI a.C., con el periplo Masaliota, y que, por tanto, identificaban, como digo, en época romana también. A este propósito, recuerdo que en el anterior, el séptimo de las actas, nuestro colega y amigo Bartolomé Mora Serrano, actual catedrático de Arqueología en la Universidad de Málaga, presentaba también una aproximación a los cultos romanos en la región malaquitana, a propósito sobre todo del descubrimiento de una serie de placas oculadas en la zona del castillo de Mijas, en las excavaciones que se hicieron hace algunos años. Esperamos la publicación ya definitiva, pero él apuntaba a la hipótesis de que correspondiera a un santuario de época prerromana, que posiblemente tendría continuidad también en época romana, al menos hasta la época augustea, hasta finales de la República, como ocurre en estos muchos casos. Por lo tanto, en cierto modo, pues es posible que aquí estuvieran romanos hasta ese momento en la zona de Mijas, en la villa de Mijas, y lo planteaba como un santuario interior en relación con lo que sería el asentamiento fenicio-púnico en Suel, que luego es el municipium suelitano, continuado por los romanos. Por lo tanto, ya digo que es interesante, pero hay que concluir que la villa de Mijas, pues a partir de ese momento, de esa presencia muy diluida de lo que sería el mundo romano en la época tardorrepublicana, hay que esperar ya la época medieval para ver una eclosión de lo que sería el poblamiento en la zona más interior. He remitido también a las primeras jornadas porque me parece un trabajo espléndido, el que Carlos González, otro de los asiduos y que aquí está presente también y hablará a continuación de nuestras jornadas, presentó una síntesis sobre Mijas en la Edad Media, aportaciones desde la arqueología que me parece modélica y en ese sentido a ella remito para lo que les he dicho, que en realidad realmente Mijas, lo que es la villa de Mijas, pues tendría su desarrollo especialmente en época medieval, con ese antecedente de época prerromana. Pero la romanidad en el territorio de Mijas se concreta, por tanto, no en nuestra villa, en nuestra bella villa, sino en el territorio. Y especialmente tiene un desarrollo concreto en el ámbito costero. Hemos hablado de Suel, es una ciudad costera, es algo típico de lo que sería nuestro poblamiento romano en el ámbito peninsular hispano. Ciudades que ocupan la costa y que tienen, por tanto, unas características propias. Son ciudades portuarias, y en las que se potencia sobre todo ese comercio de productos y de ideas y de hombres, más que en el interior. Y también esa costa mijeña tiene otras características que son las propias vilas. Unas vilas que hemos defendido
que prácticamente es en este territorio, bueno, en cierto modo en lo que es el territorio de la costa bética, pero especialmente en la Costa del Sol, donde se plasma de una manera más evidente lo que es la villa marítima, esa villa que ocupa también el litoral de la costa y que surge en lo que es la costa del Tirreno, la costa itálica del mar Tirreno. Allí es donde están las mejores villas marítimas. Hay autores que defienden que solo esos yacimientos italianos se pueden considerar como villas marítimas, pero nosotros hemos defendido que, y voy a ir acelerado ya a partir de ahora, que también se pueden diferenciar en el caso de Mijas y en el caso de lo que es la Costa del Sol en general. Aparte de las canteras, lógicamente, algo que singulariza el caso de Mijas es las enormes canteras, las importantes canteras que hubo tanto en la vertiente sur, que correspondían al Ager suelitano, por tanto, todas estas canteras de Mijas, como en la vertiente norte, que corresponderían al Ager cartimitano y que eran explotadas de Cártima, desde Cártama. Ahí ven ustedes la cubierta de dos de estos libros. El primero publicamos María Luisa Loza y yo en Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, y luego posteriormente el propio Museo Etnográfico e Histórico de Mijas lo publicó en la colección Osunillas, en 2003 el mármol de Mijas, y el mármol de Mijas es ya conocido a nivel internacional, sus variedades, sus usos, su exportación, su comercialización. Es verdad que tiene un uso sobre todo regional en lo que era la provincia bética, pero tiene una distribución importantísima y una distribución muy diferenciada. Ya les decía antes que en los anteriores actas había yo tratado el tema del mármol de Mijas como soporte epigráfico y como soporte escultórico. Quedaría tratar el tema de como soporte arquitectónico. Ven ustedes esos fragmentos tan enormes de unos arquitraves de la Córdoba, de la colonia Patricia, la capital de la Baética. El mármol de Mijas es una base económica fundamental para aquellas comunidades, aquellas gentes que estaban asentadas en este territorio y que controlaban, por lo tanto, su explotación y comercialización. Y donde se hacen grupos escultóricos, aunque están fragmentados, pero tan singulares como ese. Hay solo otro único grupo, que es el que está a la derecha, paralelo, donde ven ustedes que está Perseo salvando a Andrómeda del monstruo marino, y que tiene sobre todo referentes en lo que es la pintura pompeyana o de Herculano, como esa bella pintura de la Basílica de Herculano que ven en el centro. Ese era el modelo, y los talleres que utilizaban el mármol de Mijas hicieron esa obra que ya digo que es única dentro de lo que es el repertorio escultórico romano. O incluso se ha destacado su presencia ya a partir de análisis arqueométricos en ciudades del norte de África, de Marruecos actual, Tamusida, por ejemplo. Y el otro el otro factor de ese esquema del modelo malagueño socioeconómico, podríamos decir, es la pesca y son las vilae. Un modelo que ya está reconocido, como ven ustedes ahí, en todo lo que es la costa de Málaga, la Costa del Sol, y que junto a María Luisa Loza tuvimos nosotros pues el privilegio de destacar ya en el año 1997 en ese congreso que se hizo en Málaga, en la Universidad de Málaga, sobre producción de cerámica romana, donde llevamos a cabo pues el estudio de lo que eran una serie de yacimientos situados entre el Guadalmedina y el Guadalhorce, entre Málaga y la desembocadura del Guadalhorce. Una década antes, en 1980, el profesor Hoffmann de la Universidad de Bremen, en Alemania, había llegado a unas conclusiones interesantísimas mediante sondeos geomorfológicos en la costa, el enorme cambio paisajístico que habían habido en las desembocaduras de los ríos. Vean ustedes, la parte derecha es el Guadalhorce, era un enorme estuario que llegaba kilómetros hacia el interior y con menos importancia, porque el río es menor, el de la izquierda es el Guadalmedina, ahí estaba Málaga, y eso condiciona también lo que es el propio desarrollo urbano de Málaga. Nosotros, de una manera no teníamos nuestra capacidad económica para hacer, ni técnica para hacer esos sondeos geomorfológicos, y lo que simplemente pusimos en el mapa fueron una serie de puntos que ven ustedes ahí, donde están las factorías de salazones y los alfares donde producían las ánforas para su comercialización, que tenían que estar en la costa, y consecuentemente trazamos una costa. Y también llevamos a cabo la hipótesis de un modelo de explotación económica de lo que eran esas vilas costeras litorales basado en la pesca fundamentalmente y las salazones. Es decir, frente a otros modelos en otros territorios del imperio, en la Bética y sobre todo en este ámbito que corresponde a la costa de Mijas,
En la propia vila existían, podemos decir, los medios de producción. Existía la factoría asociada a la vila, la par residencial, la par urbana y la par frumentaria, que era esas factorías de salazones, y el alfar donde se producían las ánforas para su comercialización. Y eso se va repitiendo a lo largo de la costa. Bueno, simplemente les pongo, y muy rápido ya, diversos estudios que se han hecho. Pilar Corrales, desde la Universidad de Málaga, también en las quintas jornadas se presentó también, en este caso, el territorio. Otro estudio general desde la Universidad de Sevilla, de la Pablo de Olavide, sobre las villas romanas, donde Pedro Rodríguez y yo mismo hemos hecho estudios sobre las diferentes vilas marítimas. La finca del secretario, sin duda, es el ejemplo más claro en este territorio de lo que sería una vila de ese tipo. De cualquier manera, sí quiero llamar la atención, y voy a ser muy breve, sobre, vean ustedes ahí cómo estos yacimientos están un poco, bueno, pues asaltados por lo que ha sido la vorágine constructiva desde los años 60 en adelante, del siglo ya pasado. Y afortunadamente unos se han salvado más que otros, otros se han perdido. Tenemos que proteger ese patrimonio. De cualquier manera, el secretario, el Ayuntamiento de Fuengirola, como vemos, ha apostado por él, lo ha dignificado, podemos decir. No así es el caso de otro de esos yacimientos que serían singulares y que responderían a ese modelo, el de Torreblanca del Sol. Ese que sí que está oprimido entre las carreteras, las construcciones. Lo que queda es parte solo de las termas que formarían parte de ese ámbito residencial. Y vean ustedes un aspecto, cómo la costa ha ido ganando, es decir, que por la propia construcción, en unos casos más menos que otros, en las desembocaduras de ríos son mucho más evidentes, pero también los litorales actuales no tienen nada que ver con el litoral que era en época antigua, en época romana, porque esa villa estaba a pie del propio mar. Esto no es solo problema nuestro y problema de Fuengirola. Vean ustedes, San Pedro de Alcántara, hace un momento hablaba con María Dolores Posac, la hija de don Carlos Posac, que es uno de los grandes maestros también de la arqueología malagueña, pionero desde prácticamente mediados y no prácticamente, ha ocupado pues buena parte del siglo XX, y él llevó a cabo también excavaciones aquí. Pero vean ustedes cómo este magnífico monumento es lo único que queda de aquella cilniana prácticamente romana, que posiblemente es un Amancio en el itinerario de Antonino, y que posiblemente fue también una de esas ciudades. Es decir, que está un poco, angustiada por esas construcciones modernas. Un yacimiento del que hay una documentación histórica magnífica del siglo XVIII. Finca Acevedo. Hace un momento me preguntaban si iba a hablar de Finca Acevedo. Lógicamente no de los descubrimientos recientes, porque no me compete, pero sí llamarles la atención sobre un modelo algo diferente. Vean que no es una villa que está exactamente situada en la costa, en el litoral, sino que está hacia el interior. Pero claro, después de haber dicho el tema de las colmataciones fluviales, podemos entender que en la época antigua y todavía en época, como ven ustedes, moderna, de este trató el profesor González en la anterior jornadas. Pues ahí un poco se puede vislumbrar cómo Acevedo estaba situada en ese entrante que tenía el río de Fuengirola en época antigua. Por lo tanto, aunque no una villa marítima, pero sí en cierto modo disponía de una serie de ventajas, podríamos decir. Acevedo. Nosotros le dedicamos, por estas son restos de las excavaciones de los años 90, que es la pars urbana, y esta pues son los interesantes descubrimientos que se han hecho en estos últimos tiempos. Un PGI, un Plan General de Investigación Arqueológica, del que tanto Luis Aloza como yo mismo formamos parte en el estudio de los mármoles romanos, y en ese sentido pues felicito también al equipo y animo a que continúen esas excavaciones y esa investigación. De aquí procede este ara funeraria, donde se enterró una suelitana, y por tanto, y ya me he sobrepasado unos minutos en el tiempo disponible, con lo cual voy a ir terminando. La Butibamba la excavó el profesor Rodríguez Oliva hace mucho tiempo. Tuvo mala fortuna. La solución que se dio, aunque en principio un poco para complementar lo que es el propio desarrollo económico, que no se puede interrumpir en absoluto, pero bueno, saben ustedes que al final se construyó encima. Es verdad que estaba muy arrasada por un desmonte que se habían hecho en los años 60 posiblemente, y cuando se hizo la carretera, y lo que ven ustedes ahí es la cimentación. Lo más que se pudo hacer es completar lo que era la planta de la villa, una villa
que no responde tampoco a esas características que hemos visto generales, como el Secretario o Torreblanca, sino que sería una villa más tardía, de época Flavia, donde no aparece el elemento de las piletas, es decir, bueno, diferente, y tan diferente como que ahora no se ve nada. Ahora el único recuerdo que queda de la villa es eso que ven ustedes ahí en la esquinita, que es un cartelito que dice: aquí está la villa de Butibamba, pero está debajo de ese edificio. Es cierto que está protegido, es decir, aquí se puso una plancha de hormigón y esos muros están ahí debajo. Lo verán nuestros nietos y nietos y nietos, sabe Dios cuando se echa abajo ese edificio. Pero también es cierto que se dejó, el elemento más interesante es en la parte central, es ese mosaico, y se dejó, o al menos así se recomendó a los propietarios, que se dejaran un recuadro de 50 metros cuadrados en la placa de hormigón, para que en cualquier momento fuera visitable y fuera extraíble. Pues sería también una iniciativa hacer algo con este mosaico, es decir, investigar si eso está todavía allí. Bueno, allí tiene que estar, lógicamente, pero si se puede acceder a él y, bueno, y sacarlo y musealizarlo, ¿por qué no? Aquí en el museo no cabría, pero sí en el propio ayuntamiento. Es decir, que es también una iniciativa bonita en ese sentido. Y con esto acabo. Pido disculpas por haber traspasado 5 minutos el tiempo disponible y sí que quiero decirles, con esta bella imagen de nuestro territorio mijeño actual, y vean ustedes cómo el tema de la cantería ha seguido marcando lo que es la historia de nuestro pueblo y la historia de nuestros pueblos cercanos desde la antigüedad hasta nuestros días. 3 cosas fundamentales, y las tengo aquí apuntadas para no enrollarme mucho. En primer lugar, la singularidad del territorio de Mijas en época romana. La Bética, sobre todo, aporta al Imperio Romano 3 cuestiones: las salazones de pescado, la minería, el territorio, las Hispania era el territorio minero más importante de todo el Imperio Romano, y la agricultura. Lógicamente, por la propia conformación del territorio mijeño en la antigüedad, destaca sobre todo el tema de las salazones de pescado como base económica y social también, y el tema del mármol, la cantería. En segundo lugar, el poblamiento destacado que tuvo la costa, ese poblamiento que se organiza en torno a Suel, en torno a una ciudad marítima, y que luego, como hemos visto, plantea diversos, podemos decir, diversos modelos de ocupación y de explotación de ese territorio, ese fundus maritimum, como a veces se ha llamado, que mitad era tierra y mitad era mar, porque disponía también de las explotaciones de la pesca. Y en tercer lugar, y ya fuera de lo que es el planteamiento más histórico-arqueológico, bueno, pues como digo, la necesidad de impulsar, de continuar la investigación arqueológica, no solamente en el yacimiento de Finca Acevedo, sino también en general en todo lo que es el patrimonio arqueológico de época antigua de Mijas, también de otros periodos, pero bueno, yo me circunscribo al que me corresponde, y en ese sentido, pues decir que es un patrimonio riquísimo y que todos, desde las administraciones hasta la sociedad en su conjunto, pues tenemos que proteger y tenemos que tutelar para conocerlo mejor y para, conociéndolo mejor, poder musealizarlo, poder valorarlo y poder dejarlo para el futuro de una manera digna. Pues nada, muchas gracias.